Ezequiel, ¿sí? Libro de Ezequiel, estamos estudiando ya, llevamos esta es la cuarta enseñanza del libro de Ezequiel, enseñanza muy edificante, muy hermosa, muy de la palabra de Dios para nuestra vida. Y vamos a ver lo que es el capítulo número 18. Hace 8 días estudiamos los capítulos, ¿sí los recuerdan? ¿De qué capítulo a qué capítulo estudiamos? Estudiamos del capítulo ¿cuál? 11. Ay, hermano, recuérdenme porque a mí también ya me falla. A ver, aquí los tengo. Del capítulo 8, 9, 10 y 11. Vimos 4 capítulos. No sé, yo creo que lo hicimos en tiempo récord. Ajá. Y hoy vamos a estudiar, hoy nos vamos a ir hasta el capítulo 18. Entonces, ¿pero qué pasa con los capítulos del 12 al 18, ¿no? El 12 al 17. Y bueno, hoy vamos a tocar un poquito del contexto, ¿no? Y estamos estudiando esta serie lleva el título de, ¿cómo se llama? Recuerden, del exilio a la libertad. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado como esclavos, muchos de ellos, no todos, habían sido llevados ¿a dónde? A Babilonia, ¿estamos de acuerdo? A Babilonia, Babilonia los había conquistado, Dios había permitido que fueran conquistados por esa nación de Babilonia, y fueron llevados un grupo de israelitas de este pueblo hacia Babilonia. Y los que se habían quedado, esto fue lo que estudiamos hace 8 días, los que se habían quedado pensaban que eran el pueblo privilegiado por Dios, y que donde estaba ese pueblo, donde estaban sus casas, donde estaba el templo, eran los que se habían quedado, y Dios estaba con ellos, y Dios los guardaba, y Dios los cuidaba, y Dios, a pesar de sus vidas en desorden, en pecado, Dios los estaba bendiciendo. Y hace 8 días veíamos que no por el hecho de haber estado en esa ciudad y el templo en ese lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, no quería decir que Dios estuviera con ellos. ¿Estamos? Dios se había apartado, dice los versículos que estudiamos, que Dios apartó su gloria de ese lugar por causa de la idolatría, por causa del pecado que había en ese lugar, en esa ciudad, y con esos líderes y hombres de ese lugar, ese pueblo. Entonces, vemos, es fuerte lo que nos está enseñando, porque a veces pensamos que la presencia de Dios se remite a un solo lugar de 4 paredes, pero la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios está en nosotros por medio de su Espíritu. Y Dios no es que esté en un solo lugar de 4 paredes, pero cuando nosotros no caminamos rectamente, también la presencia de Dios se puede apartar de un lugar. ¿Estamos? No nos deja a nosotros como creyentes, no perdemos la salvación, pero sí Dios se puede apartar de un lugar, como estaba pasando ahí con este pueblo. ¿Estamos? Entonces, estamos viendo esa historia de un pueblo que se creía privilegiado, de un pueblo que se creía que estaba protegido, que Dios estaba con ellos, aún estando en pecado. Y no es cierto, Dios ya se había apartado de ese lugar, ¿sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos también. Si nos está dejando la Escritura un ejemplo de una vida así, hermano, tenemos que ser cuidadosos. Porque eso nos habla también de que nosotros tenemos que caminar en esa santidad, en esa rectitud, en esa obediencia a Dios, y no apartarnos, no tolerar lo que ellos en su momento toleraron, como era la idolatría, era el pecado. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Tomando un poquito del contexto de los capítulos 12 al 17, el capítulo 12 de Ezequiel, retomo, espero ser breve, está dirigido principalmente a los judíos que se habían quedado, que todavía estaban en Jerusalén y no en el exilio, no eran los que se habían llevado a Babilonia, y
no creían que el juicio anunciado fuera a suceder. Dice, por ejemplo, ahí en Ezequiel, desde ahorita no lo busquen, nos vamos a meter a profundidad en el capítulo 18, pero dice, por ejemplo, en Ezequiel 12:2, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Estaba hablando, en este caso, Dios hablando al profeta Ezequiel y le está diciendo que ese pueblo que se había quedado en ese lugar de Jerusalén era una casa rebelde, estaba en pecado. Dios se había apartado de ellos y le dice, tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, no escuchaban la voz de Dios, no veían. Estaban ya cegados por causa de su pecado. Entonces, por eso le está mencionando en este capítulo 12, ¿no? Esta situación que estaba viviendo ese pueblo que se había quedado ahí en Jerusalén. El capítulo 13 de Ezequiel, el tema central es la condenación, ojo, de los falsos profetas. De esos falsos que hablaban no de la palabra de Dios, sino hablaban de su propio corazón. Y de esos, hermanos, también hay hoy en día. Hay falsos que también enseñan escritura, la palabra, pero que no la enseñan de acuerdo al corazón de Dios, sino la enseñan de acuerdo a su propio corazón. Y manipulan la palabra, tuercen la palabra para engañar, para manipular. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, el tema central de este capítulo 13 es cuidar de los falsos. No transmitían fielmente la palabra. ¿Dónde se veía la situación de esta falsedad, ¿no? De sus palabras? Ahí en el capítulo 13, se los leo yo, no lo busquen. Primero decía versículos 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. De ahí me brinco al versículo 9 que dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. O sea, los que enseñan cosas que no vienen de Dios. Dice, su mano estará contra ellos, dice ahí. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, ojo, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo. A ver a qué le suena esto. Paz, no habiendo paz. Cuando te dicen, no, todo está bien, no importa cómo estás viviendo, no importa, es la gracia de Dios, no te preocupes, no te va a pasar nada, no, mira, tú declara, tú decreta, no, hermanos, cuidado con los que dicen paz, pero no hay paz. No habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial. Enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso que la romperá. Cuidado, tenemos, hermanos, que discernir cuando no es palabra de Dios. ¿Eso quién nos lo da para discernir? Dios. Dios nos va a poder, Dios nos enseña, Dios nos guía para discernir la palabra que viene de Dios. De ahí nos vamos al capítulo 14. El capítulo 14, el tema central es que Dios condenaba la idolatría interior, ¿sí? Y enseña que ninguna religiosidad externa puede sustituir un corazón verdaderamente rendido a Él. Cuidado con la religiosidad. Podemos caer en una situación de religiosidad. Este capítulo nos muestra la responsabilidad personal ante el pecado y la justicia de Dios en el juicio. Algunos versículos del capítulo 14. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, o sea, se supone que eran líderes, y se sentaron delante de mí.
Y vino palabra de Jehová diciendo, vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, ojo, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué nos está diciendo? Que eran líderes, pero que no estaban sujetos a la voluntad de Dios, no buscaban la voluntad de Dios, sino que estaban buscando su propia voluntad. Y ellos no lo consultaban a Él, ellos solamente se apacentaban, como lo veíamos hace ratito en el cursito de pertenencia, se apacentaban ellos mismos. Se acercaron, se supone que de forma sincera, pero era aparente, buscando dirección de Dios, pero ellos no estaban queriendo escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que el pecado no solamente son acciones, ¿sí? El pecado no solamente tiene que ver con acciones, tiene que también ver con nuestro corazón, porque puede haber idolatría en nuestro corazón. Cuando ponemos a algo o a alguien en primer lugar antes que a Dios, en eso hay idolatría. Cuidado con la idolatría, ¿sale? Entonces, nuestro corazón tiene que ser exclusivamente para Dios. Capítulo 15 de Ezequiel, es el punto central de este capítulo. Dice que Dios no juzga solamente por la apariencia externa de pertenecer a un pueblo. Exige una vida que dé fruto y permanezca fiel a Él, ¿sí? Dios no juzga por apariencias o por pertenecer, ¿sí? Él exige una vida que dé fruto y permanezca fiel a Él. Lo podemos ver en los dos primeros versículos. Ustedes léanlos en casa los capítulos, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra cosa? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? O sea, ¿qué es la madera? ¿Para qué sirve la madera? Y una madera que ya es quemada, una madera que, como dice más adelante en el capítulo, ya no sirve, menos sirve. Entonces, si la madera de la vid tiene alguna ventaja sobre otros árboles, la respuesta es no, es madera de un árbol, y se utiliza para fabricar objetos, pero tiene una característica especial la madera de la vid. Puede producir fruto, ¿sí? Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí. Somos llamados a dar fruto. Luego dice el capítulo 16, el tema central no es solamente la inmoralidad sexual, sino la infidelidad del pueblo de Dios hacia Dios. Del pueblo de Dios hacia Dios eran infieles. Dios había escogido ese pueblo. Dice ahí la escritura en este capítulo que Dios había adornado. Dios le había adornado, le había puesto joyas. Es una forma metafórica de hablar sobre ese pueblo que era un pueblo especial para Dios. Y ese pueblo fue infiel a Dios. Se portó de manera infiel a Dios. Dice ahí en el Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Hablando de ese pueblo como si fuera su esposa, que la cuidó, la amó, la adornó, pero ese pueblo, ¿sí? Ese pueblo fue infiel a Dios, porque se contaminó con otros pueblos. Dios les había dicho, no se contaminen, no tomen, no se acerquen, y ellos desobedecieron a Dios. Por eso era un reproche. ¿Por qué? Porque habían sido infieles. Y de eso nos lleva a lo que es el capítulo 17. Combina una parábola y una interpretación histórica sobre la soberanía de Dios, la fidelidad a los pactos, pero también el juicio contra la infidelidad. Dios, hermanos, es un Dios celoso y Él no tolera, no permite la infidelidad. Nosotros somos llamados a ser fieles a Dios. Dice ahí en Ezequiel 17:18, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará.
Dios es serio, ¿sí?, en cuanto a sus pactos, en cuanto a su verdad, ¿sí? Entonces este pueblo había sido infiel. Sedequías, que era uno de los reyes de este pueblo, dice, pensó que podía resolver una situación mediante una alianza política con Egipto, pero se olvidó acerca del gobierno soberano de Dios. O sea, ¿qué pasó con este hombre? Él pensaba que él tenía la respuesta, él tenía la solución a su problema, ¿no?, como pueblo. Y Dios le muestra que Él es soberano, que Él es el que puede dar, Él que es el que cuida, Él es el que protege, Él es el que guarda, Él es el que da. Pero a veces como seres humanos, hermanos, también somos infieles y buscamos la respuesta, la ayuda en otro lugar fuera de Dios. Cuidado, ¿sí? Y eso nos lleva entonces ya a lo que es nuestra enseñanza de este día, al capítulo 18, capítulo fundamental para comprender, para entender la responsabilidad personal. Hermanos, este capítulo 18 nos ayuda a entender mucho de lo que hoy también se enseña como doctrinas, ¿no? Doctrinas sobre la elección, y tú eres elegido, y Dios te escogió a ti, y si tú no eres escogido es porque tú no fuiste elegido. Entonces, este capítulo nos da un poquito, nos abre el panorama para entender verdaderamente. Hoy hay mucho de esa enseñanza ahí en las redes sociales de lo que es la gracia. Y seamos cuidadosos. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos lo que nos dice la Escritura, lo que nos enseña la Escritura, y lo que verdaderamente Dios habla acerca de este tema que hoy es un poco controvertido, porque entonces estaríamos hablando que si solamente son los elegidos los que son salvos, tendríamos un Dios injusto. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces nada más Él estaría salvando a los que Él quiere. Y ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es aquel que envió a su Hijo a morir en esa cruz por los elegidos, ¿no? No, por todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que los elegidos que creen en Él, ¿sí?, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, es un capítulo fundamental sobre este punto, pero también es un capítulo fundamental sobre la responsabilidad de cada uno, hermanos. Porque hoy se viven también tiempos, hoy se viven también situaciones donde decimos, ¡ay, es que me ha ido así! Porque de chiquito me pasó esto. Porque pues es que mis padres, mis abuelos vivieron lo mismo y por eso yo lo estoy viviendo. Lo que le llamamos las maldiciones generacionales. No, es que fíjense, hay algo muy común, ¿no? Decimos, es que como mis abuelos y mis padres tuvieron no sé, problemas de alcoholismo, entonces yo tengo problemas de alcoholismo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos enseñan este tipo de cosas? Pues vamos a buscar al pastor para que rompa con esas maldiciones generacionales, que ore por nosotros y declare que se rompen todo tipo de maldiciones generacionales. Hoy vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de eso. Que es más fácil enseñarle o echarle la culpa a alguna situación o a alguna persona que hacernos responsables de nuestra propia vida. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, estudiar, escudriñar y aprender, Señor, de tu palabra. Te pedimos que nos hables. Te pedimos que nos des dirección, Señor, que quitemos cualquier estorbo de nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu voz y aprender. Y ayúdame, Señor, también, te lo ruego, Señor, a poder trazar y enseñar correctamente tu palabra, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad.
En ese temor, Señor, a no enseñar cosas que no son, que no vienen de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, capítulo fundamental para comprender nuestra responsabilidad. El arrepentimiento, la justicia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Nos enseña, esto primero, pónganlo ahí, guárdenselo en su corazón, guárdenlo ahí, anótenlo también. No nos está enseñando salvación por obras. La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Nos enseña la seriedad del pecado. Aquí no nos guardamos nada, aquí decimos las cosas como son y le llamamos al pecado como se le llama, pecado. ¿Vale? Entonces vemos también la seriedad del pecado, la necesidad de creer, de rendirnos a Dios, de rendirnos a Cristo, la necesidad de buscarle, de rendir nuestro corazón, de encontrar el carácter misericordioso de Dios y encontrar la plenitud en Cristo. ¿Sí? Entonces esto es importante. Vamos rápidamente entonces ahí al capítulo 18 del libro de Ezequiel, por favor. Vamos a ver, vamos a ir viendo versículos, no los vamos a estudiar todos, vamos a ir viendo bloques, pero dice ahí en los primeros dos versículos, Ezequiel 18, versículos 1 y 2, Israel estaba en el exilio, en Babilonia, ¿sí? Pero el pueblo repetía, ¿sí? Repetía un proverbio, un refrán, le dice ahí. Dice ahí en el versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿sí? Palabra de Dios a Ezequiel como profeta. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué les suena este refrán, este proverbio que ellos como pueblo utilizaban? A ver, ¿qué les suena? ¿Qué se les viene a la mente sobre este refrán? Los padres comieron las uvas agrias. ¿Se han comido una uva agria? ¿Sí? Cuando te la comes, ¿cómo sientes en tu boca? ¿Cómo? Pero te duelen hasta los dientes, ¿sí o no? Así te la comes y te duele así todo. Ajá, ándele, así como que nos duele todo, ¿no? Cierra los ojos y te hacen la cara así de... Oh, porque la uva está agria, ácida, ¿no? Dice entonces, ellos, los padres, comieron esas uvas, pero los dientes de los hijos, ¿qué? Tienen la dentera. ¿A qué se refiere la dentera? Como esa, ¿cómo se le puede decir? Como la sensación, como que se vuelve delicado, ¿no? Lo que es las encías, que cualquier cosa te duele, ¿no? Te lastima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que hicieron los papás en el pasado les está alcanzando también a los hijos. Lo que hicieron los papás ahora se repite también en los hijos. Y decían este pueblo que estaba en ese periodo de la esclavitud en Babilonia, que ellos estaban sufriendo por lo que los padres habían hecho anteriormente. Y que ellos no eran responsables de esa situación. Si ellos habían sido conquistados, si ellos habían sido llevados como esclavos a ese lugar de Babilonia, entonces no era por ellos, sino era por causa de los padres. Les decía yo el ejemplo. Es que a lo mejor en la casa de mis padres y de mis abuelos había mucho alcoholismo y entonces por eso yo caí en alcoholismo. ¿Y eso alguien lo ha escuchado? ¿Lo ha vivido? Otro ejemplo más, a lo mejor no tan fuerte, decimos, es que en la casa de mis abuelos, de mis tatarabuelos, mis abuelos y mis padres, cayeron, se escucha un chiflidito, ¿verdad?
¿no? Escuché como un chiflidito. Cayeron en una situación de divorcio. Entonces yo por eso también, si me caso, me voy a divorciar. Porque como se vivió en las generaciones anteriores, a mí también me puede llegar a pasar. ¿Sí o no? Y lo decimos. Y lo decimos con esa ligereza, y lo decimos con hasta con esa seguridad de que así va a pasar. Así va a pasar. Es que mi padre o mi abuelo cayó en adulterio y mi padre también. Entonces yo también caí en adulterio, ¿por qué? Por culpa de ellos. Porque ellos también fueron adúlteros. Y así, hermanos. Y así vamos a poner mucho. Yo soy así, ¿por qué? Porque mis antepasados así fueron. Entonces ellos pensaban, este pueblo que decía ese refrán o ese proverbio, creían que estaban siendo castigados por los pecados de los antepasados. Por eso me va mal. Es que mi abuelo era pobre. Y entonces mi padre también fue pobre. Y entonces yo también voy a ser pobre. Esos abuelos y esos padres que nos heredaron, ¿no? ¿Y de dónde tomaban ellos? ¿De dónde tomaban eso ellos? ¿Por qué lo decían con esa ligereza y le echaban la culpa? Porque dentro de los mandamientos de Dios, ellos utilizaban un mandamiento para justificarlo. Éxodo 25, vamos ahí. Éxodo, capítulo 20. Versículo 5. Éxodo 25. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Hablaba acerca de la idolatría. ¿Estamos? Ese mandamiento. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces decía, es que por esa idolatría de los padres se extendió hasta la tercera y cuarta generación y les alcanzó hasta allá, ¿no? Y ellos lo interpretaban así. Yo les hago una pregunta entonces, hermanos, ¿será que Dios entonces nos puede castigar por los pecados de nuestros antepasados? ¿Por lo que vivió los padres y los abuelos? Eso es lo que se le llama maldiciones generacionales. Hermanos, esto no es así. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de este tema. Ezequiel estaba enseñando acerca de la destrucción de Jerusalén. Y esto era debido a ¿qué? Al deterioro espiritual. Ojo, sí hubo en generaciones anteriores, sí hubo una situación de deterioro, una situación de que se habían alejado de Dios, que habían desobedecido a Dios, que se habían apartado de Dios, que lo que Dios les había dicho no hagan, ellos ¿qué? Sí lo habían hecho, sí era cierto. Si era cierto que se habían mezclado, si era cierto que habían pasado, ¿no? Situaciones sus antepasados. Pero eso no quiere decir, hermanos, que por lo que ellos hicieron también, lo que estamos viviendo, ellos son responsables. Lo que está enseñando aquí la Escritura es que Dios, está dando como una nueva seguridad, una nueva póliza, ¿sí? Por una situación que se había malinterpretado anteriormente. Dios juzga de forma individual. Sí, podemos llegar a sufrir las consecuencias de lo que hacen nuestros antepasados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es real. Las consecuencias sí las podemos llegar a pasar. Pero cada quien es responsable de sus propios
pecados. No podemos echarle la culpa a nuestros antepasados por lo que nos esté pasando hoy en día. Sí nos alcanzan las consecuencias del pasado, pero somos responsables también de nuestra propia vida en el presente. Sí, porque es muy fácil echarle la culpa a otros. Es que soy así porque, ¿no? Por ejemplo, alguna situación de, no sé, algún pecado, ¿no? El esposo comete una situación de pecado grave hacia el matrimonio y dice, oye, pero tú pecaste. Sí, pero yo pequé por causa de, ¿no? Es que ella me hizo, es que ella me dijo, es que ella. Es muy fácil echarle la culpa a los demás y no hacernos responsables. Decía el pastor en la mañana en la enseñanza, y yo lo viví directamente porque él dice que acudía a los centros penitenciarios a ministrar. Dice, y prácticamente la mayoría de los que están adentro dicen que son inocentes. Y a mí me pasó, yo lo viví, yo estuve 6 años. Y cualquiera que se acercaba y te preguntaba, decía, ¿y qué hiciste? ¿Y tú fuiste? No, yo no. Yo soy inocente. Porque es lo que le dice siempre el abogado al cliente. Tú di que eres inocente. Llega tanta la mentira a sus vidas que luego ellos mismos ya se la creen, ¿no? Y dicen, pero es que a ti te cacharon haciendo esto. Pero es que yo lo hice por... es que me obligaron, es que pasó esto. Siempre el es que es una frase que trata de justificar lo que hacemos o lo que nos pasa. Hermanos, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Es que le pegué porque me dijo. Es que la engañé porque me hizo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que lo tomé porque no sé, cualquier pretexto. Y nunca, hermanos, somos responsables de lo que hacemos. Y siempre le queremos echar la culpa a otros. Le queremos echar la culpa y no somos responsables. Es que pequé porque algo nos movió a pecar. No, pecaste porque lo permitiste, porque lo hiciste simplemente. Hermanos, Dios confronta esta situación en nuestra vida. Sí hay consecuencias por situaciones que vivimos. Sí hay consecuencias. Por ejemplo, un matrimonio que cayó en una situación de divorcio afecta a los hijos, ¿sí o no? Sí, claro que sí, eso es real. Pero eso no quiere decir que los hijos tengan que terminar igual por lo que vivieron los padres. Son cosas, cada quien es responsable de lo que hace, cada quien tiene que ser responsable. Es más fácil echarle la culpa a los demás que hacernos responsables de nosotros mismos. Dice la Escritura, hermanos, ahí en el Ezequiel 18:3, no es lo que yo creo. Quiero que quede claro, no es lo que yo creo, es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? No son mis ideas, no es mi creencia, ¿no? Bueno, yo lo creo porque dice la palabra, pero no es lo que yo digo porque yo me lo inventé o porque yo así, no, es por lo que dice la palabra. Dice ahí en el versículo 3, después de que él menciona ese refrán, dice ahí en el versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, si tú creías que era por esa situación, ¿qué crees? A partir de hoy, se acabó. No se va a usar más este refrán. ¿Qué dice Deuteronomio 24:16? Búsquenlo rápidamente. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio 24:16. Dice ahí, los padres no morirán por los hijos,
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos ahí? Ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su... ¿Por su qué? Cada uno es responsable de su propio pecado. Cada uno es responsable de su propio pecado. Romanos 14:12. Rápidamente. Romanos capítulo 14, versículo 12. Decía un pastor, ahora sí vamos a desempolvar la Biblia. Romanos 14:12. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice ahí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de... Sí. Sí. Cada quien, hermano. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus propios actos y pecados. Cada uno. Es como el ladrón, ¿no? Imagínense, hay una parte de la Biblia ahí en una de las cartas de Juan, ¿no? Acerca de los cómplices. Imagínense un grupo de ladrones que van a robar un banco, ¿sí? Y entonces hay 3 que van a entrar al banco y van a tomar el dinero. Pero hay uno que los está esperando afuera con el coche donde van a escapar, ¿no? Entonces entran al banco, empiezan a robar y en eso llega la policía y los agarra a los 4. ¿Qué va a decir el que estaba en el coche? Yo no robé, yo ni siquiera entré al banco, yo me quedé afuera, claro, después de haberles tomado la declaración y todo, ¿no? De haber investigado todo. Dice, yo no entré, yo no robé. Solamente los que entraron al banco fueron los que robaron, ¿sí o no? Entonces ese que estaba en el coche, que era el encargado de la escapatoria, ¿lo tienen que dejar ir porque él no entró al banco? Él no entró a robar, él se quedó afuera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo tienen que liberar o lo tienen que juzgar? ¿Quién dice que lo van a liberar? Él no entró, ¿eh? Pero él no entró. Él participó de ese plan, ¿sí o no? Entonces esa persona tiene que ser juzgada igual por su participación. Y es lo mismo, hermanos, en nuestra vida. Es que yo lo hice Pero tú eres responsable de lo que tú hiciste. Es que me obligó, o es que lo que pasó, o esto me orilló. Lo que haya sido, tú eres responsable. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza, somos responsables. Somos responsables. Dice ahí en el versículo 4. He aquí, fíjense lo que dice, he aquí que todas las almas son mías. ¿Sí? Todos en general. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Fíjense qué importante. El alma que pecare, esa, ¿qué? Morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, tu pecado te condena. ¿Estamos? Que quede claro. Lo que hayas hecho, lo que hayas pensado, lo que hayas planeado, tu pecado te condena. El alma que pecare, esa morirá. Esa misma frase la encontramos también en el versículo 20, ahí mismo en Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Dios no juzga arbitrariamente. Él no va a juzgar de forma arbitraria. Es que este muchacho pecó porque lo orillaron. Este muchacho pecó porque fue provocado a hacerlo. Entonces no lo voy a juzgar igual. No.
pecó, participó, hizo, tiene que ser juzgado. ¿Estamos de acuerdo? Por su pecado. No va a ser condenado por el pecado del abuelo, del padre, de la esposa, no sé, o de donde lo que lo haya llevado a pecar. No va a pagar por el pecado de otro. Va a pagar por su propio pecado. Por su propio pecado. ¿Sí? Entonces, no por pertenecer, no, es que mi familia, donde yo crecí, no, es que mis abuelos eran estafadores. Y entonces mis padres también fueron estafadores. Y por entonces yo también por eso soy estafador. Y entonces por eso Dios me está juzgando a mí por ellos. No. Ellos lo que hicieron van a pagar. Pero tú lo que tú hayas hecho, tú también vas a pagar. Porque tú eres responsable. No es que crecí en un hogar donde estaba marcado por la violencia y yo por eso soy violento. O sea, el hecho de que tu familia haya sido violenta no quiere decir que tú también tienes que ser violento. Es que fue lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que vi. Sí, pero tú eres responsable de lo que tú hayas hecho, no de lo que tus padres hicieron o te hicieron, porque es muy fácil enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no? O es muy fácil echarle la culpa por lo que hoy hago. Es que hubo alcoholismo en casa, es que hubo idolatría y yo por eso soy idólatra. No, tú eres responsable de tus actos. Es que hubo divorcios y por eso yo me tengo que divorciar. Ni siquiera es yo puedo pasar por divorcio, yo me tengo que divorciar, porque así se vivió en mis anteriores generaciones. No, hermanos. No es así. Pensamos que como se vivió eso en el pasado, así nos tiene que pasar también a nosotros. No es cierto. No es cierto, porque en Cristo, hermano, somos nuevas criaturas. Y no tiene que pasar eso cuando rendimos nuestra vida a Cristo. No tiene que ser igual. Nos enseña aquí 3 generaciones. Este capítulo 18 nos enseña 3 generaciones. ¿Sí? 3 generaciones hipotéticas. Vamos ahí al versículo 5. Primero nos enseña la primera generación, la generación del Padre. Un hombre que practica la justicia. ¿Sí? Dice ahí, versículo 5. Y el hombre, ¿sí? Pone el ejemplo de la primera generación. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y que cubriera al desnudo con vestido, que no prestara interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es, ¿cómo le dice? Justo. ¿Este qué? Vivirá, dice Jehová el Señor. Ojo, aquí no nos está enseñando salvación por obras. No está hablando de un hombre justo salvo. Está hablando de un hombre que practica la justicia, que rechaza la idolatría, que no oprime al pobre, que camina en los caminos de Dios. Un hombre que pudiéramos decir se porta ¿cómo? Bien. Es un hombre bien portado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a la siguiente generación. El hijo. ¿Sí? El hijo. Dice ahí el versículo 10. Versículo 10 al 13. Aquí le ponemos el hijo rebelde. El padre era bueno y daba buen ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Daba buen ejemplo. Dice el versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas,
y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? ¿Qué dice? No vivirá. Todas estas abominaciones, hizo, de cierto, morirá. Su sangre será sobre él. Tenía un padre justo. Tenía un padre que hacía cosas buenas. ¿Sí o no? Tenía un padre que caminaba rectamente. Pero el hijo hizo todo lo contrario y vive en pecado. Todo el padre le enseñó cosas rectas. El padre le enseñó rectitud. El padre le enseñó obediencia, pero el hijo decidió hacerlo contrario. ¿Sale? Y era su hijo, era un hijo de un hombre justo, pero hizo lo contrario. Pero nos lleva a la tercera generación. La tercera generación, el nieto, versículos 14 al 18. Un nieto que se arrepiente. ¿Vale? Dice ahí, pero si está hablando del hijo ladrón, está hablando del hijo desobediente. Si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que hizo su padre, no su abuelo, su padre, padre injusto, padre ladrón, padre desobediente, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto que vivirá. Hermanos, versículo 18, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Pero el hijo de ese hombre malo no tiene que pagar por lo que hizo su padre. Pero fíjense que lo más interesante de este ejemplo que nos pone de 3 generaciones, que era un padre justo y enseñó justicia, enseñó rectitud. Era un hijo que se volvió, que hizo totalmente lo contrario a lo que enseñó el papá, porque el papá enseñó obediencia. El hijo desobedeció, el hijo decidió. Pero lo interesante es la tercera generación, porque dice que engendró hijo que vio los pecados de ¿quién? De su papá. Y viéndolos, ¿qué dice ahí? No hizo nada de eso. Hermanos, no le echemos la culpa a los pasados, al antepasado, al papá, al abuelo. Somos responsables cada uno de nosotros por nuestra propia decisión, por nuestros propios pecados. Hermanos, y esto también nos lleva a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque no vamos a ser creyentes porque tengamos padres creyentes. Es que mis padres eran cristianos. Es que mis padres eran hasta pastores. Y entonces automáticamente yo soy cristiano. No. Así como tampoco no somos responsables del pecado de nuestros antepasados, tampoco somos salvos porque nuestros padres sean salvos. Ni somos condenados automáticamente por nuestros padres pecadores,
pero tampoco somos salvos por nuestros padres que son salvos. Porque la decisión, hermanos, del pecado es personal, pero también de la salvación es personal. Es personal. Yo sé que algunos dicen, yo soy de cuna cristiana. Yo lo entiendo, porque muchas veces decimos, no existe la cuna cristiana. Pero lo entiendo en el sentido de que dicen, yo nací en una familia cristiana, pero eso no me hace cristiano. Sí, sí es cierto, nací en una familia cristiana, mis padres o mis abuelos eran cristianos, mis padres fueron cristianos, pero eso no me hace automáticamente cristiano. Yo tengo que tomar mi propia decisión de arrepentirme y seguir a Cristo. ¿Sí? O sea, sí, la familia es cristiana, y muchos lo utilizan. Yo es que nací en una cristiana, pues mejor yo lo diría, nací en familia cristiana, pero no soy cristiano. O ya soy cristiano por mi propia decisión. ¿Sale? Entonces, esto es importante también, hermanos. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestras propias decisiones. Si soy salvo es porque yo me entregué a Cristo, le rendí mi vida a Cristo y me arrepentí de mis pecados. Si no soy salvo y vivo en una situación de mal por pecado, porque he hecho cosas malas, es porque yo he decidido hacer cosas malas. Y nadie me puede decir que fue no, fue mi propia decisión. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos. Y todos es todos. Es que mis padres eran hasta pastores, eso de todos modos, tú eres pecador y tienes que arrepentirte y creer en Cristo. La responsabilidad, hermanos, delante de Dios es personal. Es personal. Es que mi padre era alcohólico y entonces yo por eso soy alcohólico. No es cierto. Eres alcohólico porque tú mismo decidiste ser alcohólico. Es que mi padre era adúltero y por eso soy. No, es que tú eres adúltero porque tú decidiste ser adúltero. Pero es que es el ejemplo que... ¿Y qué? El ejemplo no te forma. Eres tú tomando tus propias decisiones. Es porque tú lo decidiste, porque tú decidiste seguir esa misma forma de vida. Pero si tú, como ese último ejemplo que vimos del nieto, vio, pero no hizo, fue responsable, ¿estamos de acuerdo? En no repetir lo que el padre hizo. Y el hijo que también fue pecador, fue responsable porque no siguió el ejemplo del padre. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ejemplo de un padre justo no te va a hacer justo automáticamente. Y el ejemplo de un padre violento y desobediente no te va a hacer automáticamente violento y desobediente. Eres tú mismo el que toma la decisión. Sí es cierto, la historia, los pasados pueden influir. Eso es real. Sí puede llegar a influir, pero no determina tu obediencia a Dios. La obediencia es personal. Tú decides obedecer o desobedecer. Así de sencillo. Tener padres cristianos no sustituye la fe y el arrepentimiento personal. No, hermanos. Decían los mismos judíos, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo caminó y les preguntó y les decían, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, diciendo, es que Abraham era justo y por eso nosotros somos justos. No, él era justo porque él decidió. Pero ustedes no son justos porque ustedes no han querido decidir. No, es que mi padre fue fulanito de tal, mi padre fue, no, mi padre no, mi tatarabuelo fue Spurgeon. Eso no te hace automáticamente cristiano, ni predicador, ni maestro, no. Tú tienes que estudiar y tienes que creer y tienes que arrepentirte de forma personal.
Ellos se sentían orgullosos por su padre Abraham, ¿sí o no? Pero estaban menospreciando a Mesías, estaban menospreciando a Cristo. Entonces, ¿de qué les servía el linaje? De nada, porque estaban rechazando a Cristo. Y Abraham fue salvo por la fe. Entonces, hermano, tenemos que ser cuidadosos de echarle la culpa o de creer que somos por causa de... No, todo es por nuestras propias decisiones. Cada uno somos responsables delante de Dios por nuestras acciones. ¿Sí? Y eso nos lleva al punto 2. Es personal. Es personal. Esa responsabilidad, hermanos, es personal. Dice el versículo 19. Ahí mismo en Ezequiel 18, 19. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque Él hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió de cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tú hiciste lo recto, tú hiciste lo correcto, fuiste obediente. Bueno, entonces la justicia va a ser sobre ti. Pero fuiste desobediente, fuiste rebelde, fuiste grosero. Entonces la impiedad va a ser sobre ti, no sobre el papá. No sobre el Hijo, por eso es personal. Por eso es personal, ¿no? Es como si, por ejemplo, es que mi apellido es... A ver, ¿quién? Casanova. ¿Cómo? Casanova, no. No, yo iba a decir otro que. Yo mi apellido, Enrique... ¿Qué será? Guzmán. ¿Guzmán qué? Lo era. Exacto. Lo era. No, ¿sabes qué? Investígalo. Ponle la mira sobre él. Trae los apellidos de su padre. Entonces tienes que estar sobre él todo el tiempo. Hermanos, no porque yo traigo ese apellido, a mí me van a juzgar por lo que él haya hecho. ¿Estamos de acuerdo? No por eso me tienen que juzgar a mí, ya me tienen que poner una marca. Claro, ¿qué sucede? Muchas veces lo que hacen los padres lo repiten los hijos. Sí es cierto, pero eso no quiere decir que los van a castigar por lo que hizo el padre, sino por lo que ellos mismos han hecho. Porque si uno de esos hijos no vive en eso también, no tienen por qué juzgarlo igual, si él no está involucrado en una situación así. ¿Sí hay consecuencias? Sí hay consecuencias generacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, un padre violento produce heridas en los hijos, ¿sí o no? Sí produce heridas en los hijos, pero eso no quiere decir que el hijo tenga que ser igual de violento. Sí hay consecuencias, sí, porque sí le causa dolor, sí le causa una situación al hijo, a lo mejor inseguridad, a lo mejor temor, no lo sé, pero eso no quiere decir que el hijo tenga que repetir lo mismo que hacía el padre. Miren, o sea, yo no sé si a ustedes ha pasado, yo he visto familias cercanas que dicen es que el papá era muy violento, pero el hijo de ese papá violento ha sido muy amoroso con sus hijos. ¿Cómo explican eso? Porque la decisión es personal.
Es que el papá era de los que llegaba el papá y se escondían los hijos porque llegaba descontando y golpeando y haciendo a quien se le atravesara. Porque así era ese papá. Pero el hijo, cuando creció y tuvo su familia, no fue así. Fue amoroso, fue cuidadoso, fue protector. No tiene por qué repetirse la historia generacional. Eso es personal, hermanos. Eso es personal. Sí hay consecuencias del pecado, sí, pero la culpa es personal. Sí, puede llegar a afectar la autoestima, puede llegar a afectar lo emocional, puede llegar a afectar, pero eso no quiere decir, hermano, que le van a acusar o que se le va a culpar por eso del papá, no. Porque esa persona puede ser totalmente diferente y no tiene por qué cargar con el pecado del pasado. ¿Y saben qué es lo más importante, hermanos? Que la gracia de Dios puede romper patrones destructivos. Es la gracia de Dios. Es Dios el que puede romper con todo eso. Es el que nos puede ayudar, nos puede dar la forma para romper con eso. No porque mi padre haya sido un fumador por años y años, yo tengo que ser igual. Yo no fumo. Mi padre empezó a fumar desde los 11 años. Se quedó huérfano de papá desde esa edad y empezó a trabajar. Y él fumó. Y a la fecha, yo no he fumado. Yo creo que si toqué un solo cigarro en mi vida y me dio asco y lo tiré. Y no tiene por qué repetirse. Y ese es un ejemplo de tantos. No tiene por qué ser igual. Es que mi padre era violento y entonces yo por eso lo repito. No, tú eres violento porque tú decides ser violento. Tú puedes ser amoroso. Pero es que ¿cómo lo voy a hacer si yo fue lo que yo vi, en lo que yo crecí, en lo que... Cristo te hace libre de todo eso. Cristo te ayuda a ser libre de todo eso cuando te rindes a Cristo. Dice la Escritura en 2 carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Nuevas. Y eso nos lleva al tercer punto. Somos llamados al arrepentimiento. Somos llamados al arrepentimiento. Dice ahí en el versículo 21, regresamos a Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ojo, no estamos hablando de salvación, ¿sí? No estamos hablando de salvación. Dice que es una persona que guardó sus estatutos, hizo según el derecho y la justicia, dice, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Estamos bien? Aquí nos está hablando entonces de arrepentimiento, de corregir, de no repetir la historia, cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no es... me siento mal por lo que hice. No, es reconocer que hay algo malo en mí, abandonar, alejarnos de ese mismo acto, de esa misma forma de ser, abandonar, volver hacia Dios y comenzar una vida diferente. Dice Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí viene esa parte. El arrepentimiento, hermano, es cambiar de camino, es cambiar de dirección. ¿Estamos? Somos llamados a arrepentimiento. Somos llamados a cambiar.
Pero dice una parte más importante también: creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? En Cristo. Arrepentíos y creer. Si es cierto, si tú empiezas a hacer lo justo, lo correcto, bueno, tu vida va a cambiar. Vas a tener una familia diferente, va a ser tu vida diferente, todo. Pero lo único que puede traer la salvación a tu vida es Cristo. El arrepentimiento, hermanos, solo el arrepentimiento no te hace salvo. ¿Estamos? Solamente el arrepentimiento en tu vida, o sea, cambiar la forma de actuar y de hacer, no te hace salvo. Lo que te hace salvo es Cristo. El arrepentimiento es parte de la salvación, pero no es solo arrepentimiento, es creer en Cristo, es rendir nuestra vida a Cristo. Dice también Hechos 3:19. Así que, fíjense, arrepentíos y convertíos. O sea, es arrepentimiento y fe, creer en Cristo. Y para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No es solamente remordimiento, no es solamente es que hice lo malo y ya. Eso no me hace salvo. ¿Estamos de acuerdo? Es arrepentimiento y fe, arrepentimiento y gracia. El ejemplo más básico, el más sencillo: Judas entregó a Cristo. Y dice la Escritura que se arrepintió y que fue y arrojó las monedas a los sacerdotes. Entonces fue salvo. ¿Sí? Dice que se arrepintió y arrojó las monedas, pero no fue salvo. ¿Por qué? Porque fue y se ahorcó. Eso se llama remordimiento. Pedro dijo: no lo conozco, hasta maldijo, pero lloró amargamente. Y Cristo lo restauró. Hermanos, arrepentimiento y fe. No es solamente ya corregí y ya. No, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos creer en Cristo, rendir nuestra vida a Cristo. Judas murió, Pedro fue restaurado por Cristo. Podemos arrepentirnos de lo que hicimos. Podemos decir: sí, me arrepiento, sí, fallé en esto, sí, en esto otro, pero eso no nos hace salvos. Eso no va a cambiar nuestra vida, eso no nos va a transformar. Lo único o el único que puede transformar nuestra vida es Cristo. Solamente Cristo. Dice la Escritura: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí nos lleva al punto número 4. Porque ya vimos, ¿no? Responsables, es personal, arrepentimiento. Pero hay un punto bien importante. Dios desea la salvación del pecador. O sea, Dios no solamente busca, porque pensamos que el Evangelio es una vida mejor, ¿no? Es una vida que me vaya bien. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es salvación para los seres humanos. Eso es el verdadero Evangelio, salvación. Dios desea la salvación del pecador. Versículo 23 y 24. Dice ahí:
¿Quiero yo la muerte del impío? Voz de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y aquí sí, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello vivirá. Imagínense, toda su vida, sus 30, 40, 50 años, se portó impecablemente. Así, no hizo ni cometió ninguna cosa contraria a la ley. Nunca. Nunca. Siempre fue recto. Pero un día antes de morir, ¿qué les gusta? Robó. Se robó X cosa. Y entonces murió. Pero siempre se portó bien, entonces, va a estar en la eternidad y va a estar con Dios, porque nunca pecó, nunca robó, nunca hizo nada, solamente hasta el final un solo pecado cometió. Entonces ya por eso ya se va a ir al cielo. No, ese solo pecado lo condena. ¡Qué injusto! No, hermanos, somos responsables de lo que hacemos. Pero dice la Escritura, quiero yo la muerte del impío. Entonces aquí, esos que dicen, no, es que solamente los elegidos. Entonces me estás diciendo que los que no son elegidos, pues esto que está diciendo aquí va en contra de lo que dice la palabra. ¿Quiero yo la muerte del impío? Los elegidos son impíos, ¿no? Entonces, los no elegidos, perdón. Los no elegidos son impíos, ¿no? Entonces, si no son elegidos, son impíos, entonces el Señor quiere que se mueran, ¿sí? No, dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces, esos de los que enseñan que la elección y que unos para vida y otros para muerte, y Él los eligió y los escogió. Hermano, estamos hablando de un Dios que es totalmente contrario a lo que dice el versículo 23. Dios le da la oportunidad a todos. Dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿No vivirá si se rinde a Cristo? ¿No vivirá si sigue a Cristo como Señor y Salvador? Entonces no tiene nada que ver la elección. Aquí es arrepiéntete y cree en Jesucristo. Porque si no estaríamos hablando de un Dios injusto. Y no, nosotros vemos un Dios de amor. Si esa persona se rinde a Cristo, se arrepiente y empiece a seguirlo como su Señor, hermanos, es justo, es salvo. Y es un Dios de misericordia que le está dando la oportunidad. Imagínate ese hombre que pecó, que mató, que robó, que violó, que hizo quién sabe cuántas cosas. Y al final le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en ese paraíso. ¿Y qué le dice? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí, ¿qué le vamos a decir al Señor? No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si toda su vida fue de pecado, de maldad, de destrucción? Y al último te ve, te dice, verdaderamente es justo. Y le dice, conmigo vas a estar en el paraíso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y el otro que fue justo todo el tiempo y al último pecó y no se arrepintió, y se fue al infierno. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No.
No, porque simplemente dice, si se apartare de sus caminos, si creyere en Cristo como Señor y Salvador, esa persona es salva. Entonces puedo vivir como se me dé la gana y al final creo en Jesucristo y entonces yo, ¿y si no te da tiempo? ¿Y si no te arrepientes y te mueres antes de? ¿Si no te da chance de? No, hermanos, no se trata de hacer y como yo quiera, se trata de hacer las cosas como dice la Escritura. Arrepiéntete en este momento que todavía es tiempo, porque no sabemos. Iba a decir, si saliendo de aquí, ya no nos da tiempo de arrepentir. Pero ni siquiera saliendo, hermanos. Un infarto puede ser fulminante en este mismo lugar. Y si no nos arrepentimos y creímos en Cristo como Señor, Dios nos da la oportunidad en el momento y en el instante de arrepentirnos, de creer. Dios quiere que seamos salvos, por eso estamos aquí, por eso Dios nos trajo aquí, porque Dios nos está dando la oportunidad en este momento, en este lugar, a la 1:25 de la tarde, de arrepentirnos y creer en Cristo como Señor y Salvador. Porque no sabes si a la 1:26 se acabó tu vida y no te dio tiempo de arrepentirte. Dios es santo, hermanos, y juzga el pecado. No se deleita en la destrucción del pecador, pero Él es justo, hermanos. Y si no nos arrepentimos, tenemos que pagar por nuestros pecados. Dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O como ya lo dijimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se goza, hermanos, de la muerte de los seres humanos. Él prefiere que la gente se rinda y venga a Cristo. Él prefiere que nos rindamos a Él. Y ese nos lleva al último punto, la justicia de Dios. Punto 5, la justicia de Dios. Versículos 29 y 30, Ezequiel 18, ya termino. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? No, pregunta, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. El camino del ser humano sin Dios no es recto. Señor, yo he sido bueno. No has sido bueno. Has pecado, has fallado, has hecho cosas malas. Arrepiéntete. Dice versículo 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Convertíos. Convertíos y apartaos. ¿Quién hace la conversión? ¿Quién trae la nueva vida a los seres humanos? Ahí es Cristo. Esa es la justicia de Dios, hermanos. Cristo. Se manifestó la justicia de Dios en Cristo Jesús. El hombre, hermanos, el ser humano, dice la Escritura, es justificado por fe sin las obras. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es porque seamos buenos, hermanos. Ni es tampoco porque, es por gracia y vivo como se me dé la gana. No, hermanos, tampoco es así. Somos salvos por gracia mediante la fe y esa gracia produce una vida transformada. O sea, no es que ya soy salvo y ya vivo como quiera, no. Si eres salvo, tu vida ha sido transformada.
Si tu vida no ha sido transformada, entonces tú no eres salvo, no te has rendido, no le has rendido tu vida a Cristo. Sigues teniendo tus ídolos, sigues teniendo tus pecados. Ezequiel 18, hermano, nos habla de vivir justamente, que la de esperanza para nosotros es Cristo. Es Cristo. Dejemos de echarle la culpa a otros. Nuestra esperanza es Cristo. Solamente Cristo. Eso de echarle la culpa, hermanos, desde el principio, desde el inicio. Adán, ¿qué hiciste? La mujer, Señor. Eva, ¿tú qué hiciste? Las serpientes, hermanos. Dejemos de echarle la culpa a otros. Hagámonos responsables de nuestros propios actos. Nuestra esperanza solamente es Cristo. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Queremos estar dentro de la justicia de Dios? Hermanos, rindamos nuestra vida a Cristo. Cierren sus Biblias, cierren sus cuadernos, pónganse de pie, estírense para que se despierten. Ya estamos terminando. Ya se me hizo aquí una telaraña. Somos responsables entonces, ya aprendimos, ya vimos lo que dice la Escritura. Dejemos de echarle la culpa a otros de lo que hacemos. Somos justificados delante de Dios solamente por gracia. No porque seamos buenos, no porque hagamos buenas obras. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos empezar a cambiar, a hacer cosas buenas, pero eso no nos hace salvos delante de Dios, eso no nos justifica. Al final vamos a tener que pagar por lo que hicimos, por todos nuestros pecados. Pero ya me empecé a portar bien, sí, pero eso no te hace salvo, tienes que pagar, a menos que rindas tu vida a Cristo. Entonces quiere decir que Dios es injusto, porque si rindo mi vida a Cristo, entonces ya no voy a pagar. Entonces me estás hablando de un Dios que no aplica su justicia. No, Dios sigue siendo justo y Dios sigue aplicando su justicia. Pero entonces ya no voy a pagar yo por mis pecados. No, porque Cristo ya pagó. Porque dice que toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. O sea, ¿quieres decir que si yo me arrepiento y yo creo en Cristo, recibo a Cristo como mi Señor, entonces todo lo que yo hice, ¿pagó Cristo en esa cruz? Sí, Cristo pagó. Y cuando tú te rindes y permites que esa obra de Cristo en esa cruz transforme tu vida, entonces ya no es que voy a hacer cosas buenas porque ahora, porque ya creí. No, simplemente tu vida es una nueva vida. Es una vida transformada por Cristo. Lo que nos dice la Escritura aquí en Ezequiel es: abandona tu camino de pecado y vuélvete a Dios. El Evangelio es: Cristo murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. Y la respuesta es: arrepiéntete y cree en Jesucristo y tu vida será transformada. Dice ahí mismo en Ezequiel 18:31, en los últimos versículos, dice ahí:
Echad sobre de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hermanos, ¿quién hace un corazón nuevo? Ya lo vimos en la clase que estamos estudiando del corazón. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. El que puede cambiar nuestro corazón solamente es Dios, por medio de Cristo. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para que haya un corazón nuevo y un espíritu nuevo, hay que creer en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Necesitamos un corazón renovado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El llamado es arrepentimiento, a la conversión, a una vida nueva y a una comunión con Dios. Hermanos, el desafío que nos está dejando la Escritura hoy para nosotros, aquí en Ezequiel 18, deja de culpar a otros. Deja de culpar a tus padres, deja de culpar a la sociedad, deja de culpar a tu pasado. Reconoce tu responsabilidad delante de Dios. Convertíos pues y viviréis, dice la Escritura en el versículo 32. Dios es justo. Él nos va a responsabilizar de forma personal por el pecado. Por eso el llamado es al arrepentimiento. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Dios llama al arrepentimiento. Dios nos confronta con nuestro pecado, pero también Dios nos ofrece vida y Cristo es la esperanza definitiva. Hermanos, no escogimos nuestra familia. Nadie dijo, ay Señor, yo quiero nacer en esa familia. No escogimos nuestra familia. No escogimos nuestra historia. No escogimos tampoco nuestras heridas, lo que hayamos vivido pasado. Pero sí podemos escoger a Dios y experimentarlo. Sí podemos escoger a Dios y experimentarlo. El pasado puede explicarme, pero no puede definirme. El pasado puede explicarme. O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué siempre era así? ¿Por qué fue así? Pero eso no quiere decir que así va a ser mi futuro. El pasado me explica, pero no me define. La última palabra no la tiene mi pasado. La última palabra la tiene Dios en mi vida. La última palabra la tiene Dios. Ezequiel no habla de juicio, sino de esperanza, de libertad, hermanos. Tu pasado explica de dónde vienes. Tu pasado explica de dónde vienes. Tu arrepentimiento decide hacia dónde vuelves. La gracia de Dios determina en quién te convertirás. Y tu discipulado enseña hacia dónde vas. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor.